el corazón de San Juan, la arqueología urbana revela capas ocultas de nuestro pasado. Hoy en Neociencia dialogamos con Ana Higareta, arqueóloga, investigadora del CONICET y curadora del Museo de la Plata. Y su mirada nos invita a repensar la historia. ¿Por qué? Porque los restos materiales de las ciudades pueden contar sobre la evolución de las sociedades. Desde la casa natal de Sarmiento hasta los vestigios del terremoto de 1944, esta mirada nos invita a repensar la historia argentina y lo que sabemos de ella. El proyecto en San Juan es un proyecto que lleva ya varios años. Mi tema de investigación en particular es el periodo colonial. En San Juan lo que estamos trabajando es la relación entre la arquitectura doméstica y el ámbito doméstico como espacio de ocupación de lo que fue el casco histórico. Dentro de lo que es la línea de arqueología urbana, que es en la que yo trabajo, la idea es pensar cómo fue el desarrollo de ciudades desde la fundación hasta los momentos de hace más o menos 100 años. El punto es que San Juan, que tiene una fundación que es tan vieja como otras ciudades del norte y oeste argentino, a mediados del siglo XVI, surgieron casi todas las capitales provinciales que todavía existen, surgen en ese momento que se van moviendo. Las ciudades en Argentina y en toda Latinoamérica tienen como una movilidad importante hasta que llegan al lugar en que están fijas. Nunca se había estudiado todo este proceso de ocupación del espacio colonial y nunca se había empezado a pensar en San Juan cuál había sido la posibilidad de conservación de los restos arquitectónicos del periodo colonial. San Juan tiene, además de todos los problemas que tienen otras provincias que tienen que ver con lo climático, la aridez, la sequía, a veces granizo, a veces inundaciones, con ríos que han desbordado muchas veces, suma el factor sísmico. Está, digamos, en la zona más sísmica de la República Argentina, que es Cuyo, comparten con Mendoza la progresiva destrucción de la ciudad a partir de varios terremotos, incluyendo el de 1944 que arrasó con la ciudad. El desafío era saber si en esa circunstancia histórica quedaba un registro arqueológico construido en superficie que pudiera hablarnos un poco cómo fue esa arquitectura colonial y ese uso del espacio. El pensamiento patrimonial actual y nuestra idea sobre conservación del patrimonio e historia era muy diferente hace 80 años. Entonces, bueno, medio como que lo que habían sobrevivido al terremoto se los llevó puesto una topadora y algunos edificios, solo algunos edificios fueron sobreviviendo y en esos estamos tratando de estudiar la materialidad, ver cuál era el proceso constructivo. A mí me interesa mucho ver quién construía y cómo construía en San Juan, que es un tema muy poco explorado. San Juan es una provincia que, a diferencia de otras regiones, ha tenido poca presencia indígena en el espacio urbano, porque los grupos indígenas fueron rápidamente capturados al inicio de la conquista y llevados a trabajar en las minas. Acuérdense que Mendoza y San Juan formaban parte de lo que era la gobernación de Chile, entonces había muchísima movilidad con el lado chileno. ¿Quién construía entonces? En estos espacios, algunas actividades que en otras provincias fueron ocupando las poblaciones nativas, ¿quién construía en San Juan? Bueno, con eso estábamos trabajando y llegamos al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, que en este momento es el primer monumento histórico de Argentina, nombrado antes de que existiera la Comisión de Monumentos, se declaró en 1911. Es muy interesante que el primer monumento histórico de Argentina sea una vivienda doméstica y la casa, como saben todos los que tenemos cierta edad y veíamos Villiquen, la casa fue construida a pedido de su madre, que era Paula Albarracín, a fines del siglo XVIII, durante el periodo colonial tardío en términos arqueológicos. La casa, por supuesto, se ha ido transformando. De hecho, la casa desde que se construye hasta que se declara monumento y desde ese momento nunca fue deshabitada. Lleva 200 y pico de años siendo ocupada. Entonces, bueno, la idea de lo que estamos trabajando es tratar de ver si podemos reconstruir la materialidad, entender cómo fue el proceso constructivo de esa pequeña y modesta casa y ver después las transformaciones que fue sufriendo después. En realidad a nosotros nos interesa la vivienda colonial, pero bueno, para entender cómo fue tenés que entender cómo se transformó después. Trabajo con un periodo colonial, a mí me resulta particularmente fascinante porque en la cabeza de la mayor parte de las personas que no tienen un interés histórico profundo, existe el mundo prehispánico, que la arqueología argentina ha sido excelente en recuperarlo. Tenemos una gran arqueología prehispánica que han trabajado mucho, entendemos mucho y conocemos mucho de ese mundo prehispánico. Después están las guerras de la independencia y todo el siglo XIX y todo lo que pasó. Y yo siempre le digo a mis alumnos, los 300 años de Colonia del Medio son como un sanguchito que nadie sabe, no sabes qué pasó en el medio. No hay un registro real de todos los eventos, sobre todo de la materialidad, que definieron la historia argentina
que venía tienen que ver con esos 300 años de Colonia, incluyendo por supuesto la arquitectura. La forma en que construimos la arquitectura de las ciudades durante esos 300 años va a influir dónde las ubicamos, cómo nos relacionamos con los puentes, con el agua, con las inundaciones. Todo eso se define en el periodo colonial y sabemos poco. En Casa Natal de Sarmiento lo que hicimos fue una primera excavación. Queremos justamente en los patios. Todavía tiene una parte de jardín que se puede excavar, que nunca se había hecho una excavación, y con un terremoto como el de 44 que generó montañas de escombros, no sabíamos si íbamos a abrir una excavación y nos íbamos a encontrar con paredes derruidas o si íbamos a tener posibilidad de generar algo más en profundidad, y por suerte pudimos. La idea es volver a terminar, y lo que estamos haciendo es justamente acercándonos desde la casa hacia el espacio de la acequia, porque lo que queremos ver es qué registro queda de cómo se usaba el espacio externo. La idea, muy trabajada por otra gente, ya es que en los lugares en que el clima es tan caluroso, una gran parte de la vida social se desarrolla fuera. Se desarrolla fuera de la casa, primero porque son casas modestas, la cocina está afuera, y todo esto que te digo, todo lo que tiene que ver con la actividad está vinculado al exterior. Ver si van quedando elementos que nos puedan un poco permitir reconstruir ese espacio. Con los chicos de mi equipo siempre hacemos este comentario. Los hallazgos que tuvimos en esa primera excavación son muy modestos, y estamos hablando de la casa de alguien que fue presidente de la nación, pero siempre fue pobre. Es una familia que siempre fue pobre, incluso cuando Sarmiento era presidente. Entonces es un registro exiguo, coherente con lo que la historia nos cuenta y consistente. Siempre la posibilidad de abrir más en superficie te da alguna otra cosa, pero encontrás fragmentos de plato, cosas muy pequeñitas que hablan de una vida muy modesta, de toda la familia, durante toda la historia de la familia Sarmiento. Y el otro plan es empezar a trabajar con la casa de Fray Justo, en el que no vamos a excavar porque está todo cementado alrededor, pero sí queremos ver si la comparación entre las termografías de estos dos edificios nos hablan de un uso parecido, de un ancho de paredes parecido, de un uso del barro parecido, si hay una especie de tipología consistente, o si encontrás variaciones que, bueno, tendremos que explicar después, ¿no? Y seguir viendo si podemos encontrar algún otro edificio doméstico dentro del casco urbano de San Juan. Ese es nuestro límite, que permita seguir estudiando cómo se construía en el periodo colonial. La gente piensa en arqueología y en general piensa en gente haciendo pozos. Bueno, la arqueología tiene muchísimas otras opciones de trabajo. Nosotros trabajamos con termografía infrarroja, midiendo diferencias de temperatura en los materiales para ver qué se está usando. La madera, el cemento, el ladrillo y el adobe no dan lo mismo. Son estructuras de adobe. Son estructuras construidas en adobe en un momento en que había mucho conocimiento práctico de eso. Entonces, bueno, tratar de ver por qué estos edificios sobrevivieron todos esos terremotos, digamos, qué característica técnica tenían. Y la cosa que nos interesa es ver cómo las personas interactuaban con ese espacio doméstico. La casa siempre, esto es San Juan, es Cuyo. La casa es la casa y la acequia. La relación con el agua, el espacio doméstico tenía que ver con ese vínculo con el agua. Bueno, estamos tratando de trabajar y de reconstruir un poco todo eso. Bueno, esto es parte del resultado de un proyecto, la verdad que estamos muy contentos, que desarrollamos desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto se desarrolla en Atalaya, que es una localidad que está a 50 kilómetros de La Plata. Es una localidad muy pequeña, tiene 700 y pico de habitantes, una escuela primaria y una secundaria que en realidad es la misma, en la cual desde hace un tiempo están muy interesados en generar un circuito turístico, pero razonado y que permita una circulación de personas interesadas en la cuestión histórica. Es una población totalmente costera, una parte de su población todavía vive de la pesca embarcada en pequeñas embarcaciones, no pensemos. Y lo que notaron los docentes de la escuela y referentes de la sociedad de fomento de ese lugar es que no había un conocimiento profundo de la historia. Es decir, querían explotar turísticamente la historia y explotarla bien, pero no tenían detalles, porque nunca se había desarrollado un trabajo detallado de estudio de justamente la historia urbana. Nos llamaron a nosotros y empezamos a pensar en diferentes alternativas, pero lo que pensamos es que había que empezar a trabajar con algo con los chicos, para empezar a fomentar un cierto interés por la historia y por las geografías, sobre todo por el conocimiento geográfico. En las poblaciones pequeñas, lo que pasa a veces es que la geografía se convierte en referencias domésticas. Vos vas pasando la casa de Pocha, vos vas a la vuelta de lo del Negro,
y no hay una idea de cómo se llaman las calles y cuál es la referencia. Y eso sí hay que trabajarlo en los chicos para que después, cuando se muevan en otros ámbitos, puedan familiarizarse con esas referencias. Y como los chicos son lúdicos, y nosotros también somos completamente lúdicos y nos gustan mucho por la edad de los integrantes de mi equipo, jugamos mucho a juegos de mesa, pensamos que podría ser interesante generar un tablero con un juego que permitiera jugar sobre el casco urbano de Atalaya y que permitiera, por repetición, los chicos más chiquitos aprenden muchas veces por repetición, a partir de preguntas y respuestas, de puntajes y una cuestión de competencia en un circuito, permitiéramos hablar de eso y pudiéramos hablar de eso. Entonces empezamos a diseñar un juego completamente desde cero que tiene este tablero que reproduce la parte histórica de Atalaya, en que están dibujados los edificios principales, en que parte del juego es que los chicos los ubiquen, que se aprendan las calles. Una parte del juego está pensado para jugarse en Atalaya. Te tenés que levantar, salir corriendo e irte a fijar algo y volver para responder una cierta pregunta. Fue una experiencia súper linda, todavía está como recién en periodo de prueba el tablero. Lo que nos contaron ahora es que lo están usando profesores de historia, de la escuela, para enseñar historia. Hablamos mucho de las preguntas con los docentes de geografía, de ciencias naturales, porque hay cosas que es importante que los chicos aprendan. Enfrente de Atalaya fue el derrame de petróleo en agua dulce más importante en la historia del mundo. Hace 20 años están en juicio todavía, porque les arruinaron una parte de la ribera del Río de la Plata. Entonces, bueno, trabajar todo eso a partir de que los chicos aprendan algunos elementos muy concretos, que nosotros creemos que es muy importante. Ubicar en el tiempo y en el espacio algunos eventos es muy importante. Y ha resultado muy, muy divertido. Y lo bueno es que pasó algo que no esperábamos. Cuando los chicos estaban jugando, de repente se acercaron los adultos, porque siempre hacemos el juego en la calle, lo armamos en la calle. Y los chicos se dieron cuenta que los adultos saben cosas que ellos no saben, por supuesto. Cuando había que contestar preguntas de historia, los chicos no lo sabían, pero los padres, los abuelos sí. Entonces se dan vuelta y decían, pero le podemos preguntar a los viejos. Y eso generó una dinámica muy simpática y muy divertida. Y bueno, ahora estamos pensando cómo se repartieron tableros. Hay uno en la biblioteca, otro en la escuela, otro en la sociedad de fomento, ver cómo esto se puede hacer por ahí un poco más amplio. Estamos muy, muy orgullosos de este trabajo.